Okay, you could read the other announcements. Pueden leer los demás avisos, pero vamos a empezar con nuestro estudio para esta mañana. Y esto va a ser Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Primero, tengo creo otra filmina disponible. Se han enviado por Haim Salomon. Y no es otro más que George Washington, nuestro primer presidente. Y esta es una estatua que está en el área de Chicago de George Washington, que está en medio. Y luego Haim Salomon a la izquierda y otro patriota, Robert Morris, en la derecha. Y ahora que acabamos de pasar el 4 de julio, es una bendición estar aquí en los Estados Unidos. Le damos gracias a Dios por las libertades que tenemos, las bendiciones de 249 años, pero una de las menos conocidas historias es acerca de un hombre judío, Haim Salomon, que fue clave en el movimiento de nuestra libertad. Y les voy a leer un poco de su historia. El 4 de julio es el día de cumpleaños de América, pero nunca celebramos ese día sin la contribución de un hombre judío ya olvidado en la historia americana, y su nombre era Haim Salomon. Su vida fue breve. Él vivió 44 años, pero su impacto en el país, en América, fue importante. Un hombre de negocio polaco surgió como refugiado sin un centavo y llegó a ser uno de los más importantes personajes financieros de la revolución. Él proveyó los fondos para el ejército y hizo préstamos y recaudación de fondos, reuniendo como $650,000, equivalente como a 17 mil millones de hoy, en finanzas para ayudar a George Washington en la guerra de independencia. En 1871 el ejército continental estaba atrapado y el general Charles Colwell estaba en Yorktown. George Washington decidió marchar a Yorktown y lanzar el ataque final en contra de los ingleses. Y ya no tenía dinero, y tampoco el Congreso tenía ya fondos. El Congreso de las colonias nuevas, sin uniformes y sin comida y sin suministros. El ejército estaba cerca de un motín. Entonces George Washington dio esta orden, y cito: manden traer a Haim. Salomon todavía les prestó más fondos personales y reunió más dinero para esto, y él financió esta campaña en contra de los británicos cuando fueron finalmente derrotados. Finalmente América era un país libre. Todavía más, después de que se ganó la guerra, Salomón usó su propio dinero para fundar el gobierno pobre recién fundado de América. Nunca le prestaron este dinero. El Congreso nunca reconoció esta deuda con Salomón. Se rehusaron a pagar el dinero que habían pedido prestado. Salomón murió en pobreza a la edad de 44 años. Su familia no tuvo un centavo y nunca pudieron reclamar su deuda al gobierno. En 1975, el Servicio Postal de los Estados Unidos hizo una estampilla de Haim Salomon como un héroe de la Revolución Americana. Así que Dios bendiga a América. También estamos agradecidos por estar en este país en este tiempo, y es muy importante entender que hay conexiones judías muy importantes también. Así que Dios bendiga el trabajo de Haim Salomon. Y pensando en nuestra independencia y muchas bendiciones que tenemos, hemos estado hablando acerca de la vida de Yeshua, otro judío que tuvo que morir a la edad de 33. Y piensen en eso.
Yeshua, Jesús de Nazaret, sin duda alguna. Todos, la comunidad judía en general, la comunidad musulmana, la comunidad cristiana, tienes que entender que este judío si algún judío ha tenido gran impacto en la historia del mundo, es Jesús de Nazaret. A los 33 años, naciendo en una población oscura en el Medio Oriente, pero hoy su nombre y su obra resuena todavía. Así que hemos estado viendo el contexto de la vida de Yeshua y los escritos de un judío mesiánico que se llama Marcos, que es un judío que se juntaba con él, que anduvo con él y comió con él durante 3 años. Y es interesante ver su testimonio y cómo esto se conecta con nosotros de manera personal, inclusive hoy en día. Y hoy al mensaje de Marcos 12, yo le llamo a este mensaje hoy, ¿estás con nosotros o no? Y hemos estado viendo milagros, hemos escuchado unas enseñanzas hermosas y hemos notado su espíritu, Yeshua, por Israel y en la comunidad judía. Y aún así es más claro básicamente que ¿estás con nosotros o no? Para aquellos que estuvieron ahí, testigos oculares en aquel entonces. Pero la pregunta ciertamente viene para cada uno de nosotros hoy en día también. ¿Estás con nosotros o no? Marcos capítulo 12. Tengo aquí un par de situaciones de las que vamos a hablar aquí. La controversia en el Moshav. Y aquí me tomo unas pocas de libertades en estos títulos. No sé si había una Moshav técnicamente, pero ustedes saben lo que es un kibush. Es una granja colectiva donde todo se comparte. De hecho, el movimiento Moshav recientemente se ha fortalecido en los kibbutz. Moshav es donde tú puedes ser el dueño de tu terreno, puedes tener tu propio negocio como una comunidad, pero es también con un dueño particular. Entonces el término tal vez no encaje perfectamente, pero le voy a llamar a esto controversia en el Moshav, porque Yeshua nos enseña una historia importante, una parábola. Marcos capítulo 12, versículo 1. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. No sé si recuerden, las parábolas son imágenes con palabras. De hecho, es también un proverbio. En hebreo es la misma palabra. Es una imagen de algo muy conocido comparado con algo que no es tan conocido. Entonces aquí Yeshua nos muestra otra parábola y es muy interesante. Versículo 1 dice: un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, y el Moshav se está edificando. La arrendó a algunos trabajadores del Moshav y el dueño, el gran gerente, se fue de viaje. Muy bien. Esta es una historia de una parábola, algo que es muy comprensible, un conocimiento común para enseñar algo que no entendemos. Y de hecho puedo poner, puse aquí la referencia, la pueden leer de nuevo. De hecho no es una parábola nueva, básicamente está parafraseando la parábola que Isaías les había dado hace como 700 años. Y por supuesto la viña es Israel el Moshav, la granja colectiva, y los dueños van y vienen, y lo que pasa es muy importante para que nosotros lo entendamos como Yeshua lo enseña. Versículo 2. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña, porque ya había algo de cosecha, así que era hora de organizar el negocio. Pero ellos, echándole mano al representante, al shaliach, porque ustedes podrán recordar que hemos estado viendo que el shaliach, la palabra hebrea para el representante, es muy fuerte porque es lo mismo que la persona que lo manda.
Entonces, cuando el dueño manda un representante, esto no es nada más un empleado o algo. Esto es representar al jefe. Es como si el jefe estuviera parado justo allí al lado de ti. Pero en esa historia, algunos de los trabajadores agarraron al shaliach, lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Y una vez más el hombre mandó a otro shaliach, otro representante. Le hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Versículo 5, mandaron a otro. Y a este lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Es una historia muy difícil. Versículo 6. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, este es el hijo del dueño. Él podría heredar todo esto. Es una historia muy fuerte. Vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Esta es una historia muy radical, ¿no les parece? Y ahora la pregunta es, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Yeshua contesta la pregunta. Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Los labradores no la aprecian, son terribles. Versículo 10. ¿Ni aún esta escritura han leído? Yeshua cita el Tanaj, Tehilim, el Salmo 118, y cito: la piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular, en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte de Adonai y es maravilloso ante nuestros ojos. Los líderes que estaban escuchando esta parábola estaban tratando de aprender a Yeshua porque pensaron que él estaba enseñando una parábola en contra de ellos. Pero le temían a la multitud judía porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola y lo dejaron y se fueron. Qué historia tan intensa. En la viña, como Isaías lo dice, Dios tenía una viña y no había fruta y va a venir juicio sobre los labradores que no rinden fruto. Así que si estamos tratando de culpar a Yeshua por algún tipo de parábola antijudía, bueno, tenemos que decir que Isaías también era antijudío, pero no lo creo. Es nada más una verdad muy difícil de admitir, ¿no es así? Porque a todos les gusta Yeshua cuando hablas de la regla de oro. Todo el mundo le cae bien cuando habla de la paz que nos da y de todo lo que él dice acerca de que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero este paquete es un paquete completo y nos damos cuenta que su enseñanza la tenemos que recibir completa. Estaba yo leyendo un escritor judío y decía, lo que tenemos que hacer, bueno, el Nuevo Testamento está bien, pero lo tienes que quitarle los colmillos, como una serpiente que le quitas los colmillos para que no te hiera. Porque dice, sí, Yeshua es muy buen rabí, inclusive la comunidad judía lo dicen, pero no citan parábolas como esta, que vinieron del mismo Yeshua. Nos gusta el Yeshua sin colmillos, sin veneno, sin controversia, puro amor y pura paz y paz. Y todos estamos con gusto recibiendo esos sucesos, pero tenemos que recibir todo el paquete, porque ¿qué crees? Nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. La pregunta que se le hizo básicamente a este grupo: ¿estás con nosotros o no? ¿Estás conmigo o no? Hoy en día hay mucha gente que, bueno, hablo yo por los del sur de California,
que hay alguien que no haya escuchado hablar de Jesús. Hay alguien que, inclusive en la comunidad judía, que tal vez alguna amistad judía te puedan hablar del Evangelio mejor que tú. Todos conocen la historia, es una historia muy común. Pero la pregunta es, ¿estás con nosotros o no? Y acabamos de regresar de una semana donde pues era una mezcla de tiempo de familia con ministerio. Y estuve un tiempo en la conferencia del Mesías en Pensilvania con cientos y cientos de judíos mesiánicos y gentiles, y fue muy hermoso. A mí me pidieron hablar y enseñar como representante de UJMC, y entonces Liz y yo tuvimos un viaje muy agradable en Pensilvania, y fuimos a Pensilvania, que está como un poco no lejos de nuestras 3 nietas. No sé si les pueda mostrar su foto, ni siquiera las pude poner en la pantalla, pero tenemos 7 años Nila y luego Javi y Leora, que son gemelas, y de hecho nos las llevamos un día en el carretera, un viaje en carretera de un día a Williamsburg, un pueblo colonial, y fue muy educativo ahora que era el 4 de julio. Pero lo más importante para estas nietas tal vez era la alberca del hotel. Y en la alberca, y con estas gemelitas tan lindas sobre todo, sí, ve con Saba, porque yo soy Saba y ella es Hata. No sé si lo sepa porque es abuelo y abuela. Así que era muy interesante. Brincó de lleno y dijo, vamos, puedes hacerlo. La otra estaba como que titubeando, como que nunca lo hizo, por lo menos nunca brincó. Y como que me recordó esta parábola. ¿Estás con nosotros o no? Aquí está la alberca de Yeshua, la alberca de la Torah, la alberca de todo el paquete de los pactos, y está justo enfrente de nosotros. Así que de alguna manera tienes que brincar. No sé si ustedes ya han echado el brinco. No. Levanten la mano si ya brincaron. El resto de ustedes todavía están titubeando en la orilla. Pero bueno, Dios es paciente con todos nosotros, porque sobre todo nosotros los judíos nos toma rato. Estamos ahí en la orilla de la alberca un buen rato, pero la pregunta se reduce a esta multitud. Hey, aquí está la parábola. Hay aquellos que rechazan toda la historia y hay aquellos que la reciben. Los judíos. Algunos de los judíos estaban temerosos, no querían la controversia con la multitud judía que sí le creyó y que brincaron. Entonces, sí, nos preguntamos eso hoy. Piensen honestamente en su espíritu. Una vez más, puedes estar muy educado, puedes citar los versículos y conocer la historia. Creo que hay gente que dicen que son fans de Yeshua. Muchos de mis familia, de hecho, les cae muy bien Yeshua, pero de parte de mis observaciones no han echado el brinco en la alberca. Este compromiso final. Y sí, se necesita algo de fe, algo de chutzpah, ir en contra de la corriente, pero hoy nos preguntamos, ¿estamos adentro o no? Porque realmente puedes engañar a algunos de los que están a tu alrededor, pero muchos de nosotros podemos decir, yo sí estoy con ustedes completamente. Así que hay controversia en el Moshav, pero tengo un pasaje que se relaciona al continuar y creo que es muy a propósito. Yo le llamo a esto controversia con política. Bueno, ¿esto está en los evangelios? Bueno, creo que sí, porque ahora vemos eso en el siguiente párrafo. La controversia con política.
lo cual suena como las noticias en la tarde. Pero chequen lo que dice Marcos 12, versículo 13. Pero enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Yeshua en alguna palabra. Ahora ya, justo ahí ya es bastante interesante, de hecho extraño. Los fariseos, pues son rabís, ¿verdad? Judíos ultra ortodoxos de aquel día, y eso podemos entender porque vemos encuentros con los fariseos en otros lugares, pero los herodianos eran un partido político, como indica el nombre, y eran los que apoyaban a Herodes, el rey romano, por encima de Judea en aquel entonces. Eran los que habían invadido, y de hecho en este evangelio del primer siglo mucha de la comunidad judía estaba en oposición a Roma, les diré. Estaban los ejércitos, las fuerzas que habían ocupado el lugar, constantemente vigilando, puntos de vigilancia y de inspección. Pero lo extraño es esto, fíjense bien, los fariseos y los herodianos combinándose, cuando nunca se conectaban, cuando nunca se aliaban, diríamos que en nada. Pero en este caso la controversia había llegado a tal nivel que, por supuesto, los fariseos, estamos hablando de algunos de los fariseos, algunos de los líderes tenían estos problemas. ¿Estás o no estás? No iban a brincar a la alberca para nada, pero algunos de los herodianos sí tenían problemas con Yeshua, pero en cuestiones políticas, y decían, sí, aportamos a César Augusto y apoyamos a la ocupación romana y no hagas alboroto, pero se oponen a Yeshua en términos políticos. Pues porque la onda del Mesías implica ser un rey, ¿correcto? Eres tú el rey de los judíos, el rey de Judea. Inclusive un hombre secular romano dice, bueno, esto es un problema que está por llegar, una insurrección política que está por venir. Entonces esto te muestra y nos muestra a nosotros a qué nivel había surgido esta controversia, donde tenías a judíos y ortodoxos y hasta los que estaban a favor de Roma uniéndose en contra de Yeshua. Y Marcos lo dice honestamente, que habían venido a ponerle una trampa. Ellos no están metidos en el movimiento, sino que se oponen a Yeshua y están tratando de hacerlo de una manera muy interesante. Versículo 14. Cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que tú eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Hashem con verdad. Un momentito, bueno, ¿qué están haciendo? Tratando de atraparlo. Evidentemente le están dando por su lado. Ahora aquí probablemente parte de ellos mismos en esta parábola que dicen estamos en contra de este hombre, ahora regresan minutos después diciendo, Rabí, si es realmente tu Rabí, ¿por qué no lo escuchas? Pero ustedes me entienden. Pero hacían esta pregunta, versículo 14, ¿se permite pagar impuestos a César o no? ¿Debemos de pagar o no? Bueno, esa es una pregunta muy buena para ponerlo en una trampa, que se supone que debes de rebelarte en contra de alguien como los romanos, o se supone que los debes de apoyar y pagar impuestos. Bueno, los fariseos tendrían problema con esto porque más adelante eran parte de la rebelión en contra de la ocupación romana y la taxación y todas las penas que impusieron en los judíos, mientras que los herodianos decían, no hagas alboroto, paga tus impuestos y ya. Bueno,
Entonces es una pregunta muy interesante. Yeshua vio a través de su hipocresía y les preguntó, ¿por qué me pones a prueba? Tráeme un denario para que yo lo vea. Jim, la filmina, sí, ahí la tienen, una moneda romana. Y hablamos de esto hace semanas, donde parte de la ocupación, inclusive el dinero romano, como lo ven aquí, muy guapo él, César Augusto, está en cada moneda romana, su imagen grabada. Y todavía peor, son los ejércitos que están haciendo la ocupación en Judea y diciendo, este es el dinero que tienes que usar. Y es muy interesante que Yeshua tuvo que pedir una moneda. Y es interesante para mí que tuvo que pedir una moneda, porque es como, yo ni siquiera voy a tocar eso, porque en judaísmo esto es idolatría y el peor paganismo del día. Entonces él dice, bueno, ok, alguien que me traiga una moneda romana, yo no tengo una, y le trajeron una, y ahí estaba la moneda. La pueden ver. Ahora veamos la moneda israelita del primer siglo, y por supuesto era dinero que había sido forjado en el primer siglo, y no había una imagen de nadie, ni siquiera de un romano, que aparte de todo decía que era Dios. A los césares se les adoraba como dioses, así que un judío no había manera de que fuera a hacer lo mismo. Entonces aquí en esta moneda sí podemos leer el hebreo, dice Jerusalén, pero es un árbol de granado, un granado. Es como la granada que tenemos aquí en nuestro jardín de la oración. Así que un dinero judío no iba a tener ninguna imagen de nadie, sino imágenes bíblicas como granados o palmas o dátiles, pero él dice, traigan una de esas monedas judías. Y en la historia, cuando él está sosteniendo la moneda, él pregunta, ¿de quién es esta inscripción? Y todos dijeron, bueno, de César. Y Yeshua les dijo a ellos, él no dijo, desechen este dinero romano, sino que dijo, denle al César lo que es del César y denle a Hashem las cosas que son de Hashem. Y ellos estaban totalmente sorprendidos ante su sabiduría. Esta es una cita clásica, ya la han escuchado antes. Dale a César lo que es del César. Sí, nosotros los mesiánicos pagamos nuestros impuestos hoy en día. De hecho, el Talmud dice que te sometas a el gobierno de la tierra. Y la mayor parte del tiempo es un gobierno pagano. La mayor parte de nuestra vida. Entonces te sometes, pagas tus impuestos. Y a propósito, es bueno, muy bueno pagar los impuestos en los Estados Unidos, pero sométete a Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Así que es muy interesante. Yo no sé. Yo creo que estaba de mal humor o algo, pero eso llena controversia política, porque que no son relevantes estas enseñanzas de Yeshua. Algunas personas se oponen tanto desafortunadamente, inclusive en los Estados Unidos, hay gente que se opone de tal manera a Israel. Hay gente que, inclusive he hablado con algunos, que dicen, bueno, yo no pago impuestos, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno y bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo vas a reconciliar eso con lo que nos enseñó el Mesías? Porque si no estás aventado en la alberca, me imagino que no importa. Pero, para que conectas, Yeshua dijo, entrégale a César lo que es del César. Y hay muchos otros versículos que dicen, vive en paz con aquellos que te rodean, inclusive en la diáspora. Y espero que yo hable por todos, porque todos amamos a los Estados Unidos, y creo que deberíamos de reflexionar en esto este fin de semana, que es el 4 de julio. Hay muchas bendiciones que tenemos, pero pues no es el jardín del Edén.
es San Diego, inclusive en San Diego. Pero tenemos tantas bendiciones y que hay algún secreto, no es secreto, que tenemos inclusive en la sinagoga diferentes opiniones. Si tienes 2 judíos hay 3 opiniones, y si eres judío mesiánico creo que se multiplica, 2 judíos 5 opiniones, o como sea que sea. Y luego vienen otras personas de todo tipo de orígenes, así que tenemos opiniones políticas distintas aquí en casa, y eso no debe de impresionarnos a nadie. Yo podría estar allí en el ONEG hablando con alguien que es de hueso colorado, un conservador, y luego hablo con otra persona que es de hueso colorado, un liberal, y están aquí en Quejilat, Ariel. Y si tú eres uno de ellos, ya sabes que yo he tratado de darte algo de perspectiva acerca de que, ¿sabes qué? Yo soy quien soy, yo soy. Yo tengo mis opiniones personales y no voy a dar un discurso político ahorita. Pero ¿qué crees? Es como entrégale al César lo que es del César. Sí, estamos aquí, hacemos lo mejor posible, hemos sido buenos ciudadanos, y ¿sabes qué? Si tus políticas no van de la manera como tú votaste, no te preocupes, probablemente vayan a cambiar porque van para allá y para acá, van y vienen. En la política, bueno, ellos no saben lo que están haciendo. Hay tantas cosas. Tu reino, mi reino, es mucho más grande que lo que está pasando aquí a este nivel, ¿me entiendes? Pero habiendo dicho eso, entrégale al César lo que es del César. Bueno, involúcrate. Hay judíos mesiánicos involucrados en todos los partidos políticos. Y alguien me estaba preguntando, bueno, ¿por qué no hablas más acerca de política? Bueno, no somos un comité de acción política. Si quieres meterte en la política, hay muchas oportunidades. Y yo en lo personal, y tal vez ustedes también, a largo plazo, la solución real es el cambio interior. ¿Me entiendes? Que tú cambies en tu interior. Puedes aprobar leyes y legislar, aprobar presupuestos y firmar todo tipo de cosas, pero les diré algo. Mientras más veo todo eso, más me doy cuenta que es mejor que empecemos de adentro hacia afuera. Ezequiel dice que va a llegar el día en Israel, y realmente yo lo aplico esto este fin de semana, donde yo voy a poner un nuevo ruaj en tu espíritu, y luego vas a caminar en mis mandamientos, dice Ezequiel 36. Y Dios les bendiga si quieren ser bastante políticos, algunos lo son, y entréguenle a César lo que es del César. Y yo como rabí, bueno, hay que respetarnos unos a los otros, y no es difícil. Si no puedes estar de acuerdo con el rabí, no hay problema, pero todos tienen diferentes opiniones. Así que bueno, las cosas van, las cosas vienen, pero el reino de Yeshua, para mí, es en lo que yo estoy invirtiendo mi vida, en el reino de Yeshua. César, César, o sí, sí está bien, hay que pagar los impuestos, que normalmente es demasiado, pero entrégale a Hashem lo que es de él. Nosotros le debemos una gran deuda a nuestro Padre que nos puso aquí, y sí, inclusive es financiero. Eso es lo que nos enseña la Torah, el rendir a Dios lo que es de Dios, pero de hecho tal vez muchos de ustedes saben que es todavía más, es entregarle nuestro tiempo al reino de Dios, entregarle nuestros talentos, nuestros dones de alguna manera al reino de Dios. Y yo creo que eso es la epítome de prueba que podemos pasar. Creo que estarían de acuerdo ustedes conmigo. Entonces entréguenle a Dios lo que es de Dios. La mayoría de nosotros estamos trabajando en eso. Y entrégale al César en el país en el que estés. Entrégales tu respeto y sé buen ciudadano. Entonces hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Voy a pedirles a todos que se pongan de pie. Y no es un llamado al altar, ni siquiera una oración, o yo creo que sí es una oración, pero de hecho es Dios bendice a América, escrito por un judío
que se llama Irving Berlin, y qué apropiado que él escribió esto al final de la Primera Guerra Mundial. Él salió de los pogroms, como muchos de nuestra familia. Hay judíos que tienen compasión contra los inmigrantes, porque todo se debe hacer de la manera correcta, pero nuestro pueblo, tu familia, nosotros somos o fuimos inmigrantes, incluyendo mi familia. Entonces él escribió después de la Primera Guerra Mundial y luego lo tuvo que actualizar porque vino la Segunda Guerra Mundial, pero es algo de mucho poder. Tal vez es algo que tal vez cantas en el Partido de los Padres, pero fíjense, porque vamos a orar, inclusive vamos a cantar todos esto. America, land that I love, stand beside her and guide her through the night with the light from above, from the mountains to the prairies, to the oceans white with foam. God bless America, my home, sweet home. God bless America, my home, sweet home. Señor, ayúdanos a cumplir y obedecer tu Torah, y sigue renovando este espíritu en nosotros para que podamos caminar de acuerdo a tus ordenanzas y seguir a nuestro Mesías cuando nos enfrentamos a esta pregunta. Señor, damos gracias en este fin de semana del 4 de julio por la bendición de estar en este país, en este tiempo y en este lugar. Probablemente muchos de nosotros no estemos de acuerdo con lo que está pasando. Algunos de nosotros estamos en desacuerdo firmemente con algunas de las cosas que están pasando. Pero Señor, tú eres el más grande. Así que ayúdanos a ayudar a Kehilat Ariel para que donde quiera que vayamos seamos conocidos como buenos ciudadanos, agentes de tu amor, reconciliación. Y cuando nuestro pueblo, nuestra gente discute y hay controversia, Señor, ayúdanos a ver el panorama más amplio y a ser más grandes y reconocer que hay un reino más grande que viene. Y así que gracias por las bendiciones de este fin de semana, y sí, le entregamos al César lo que es del César, y ayúdanos a darte a ti lo que tú te mereces. Así que gracias por todo esto en el nombre de Yeshua, y decimos amén. Amén. Baruch Hashem. Quédense de pie.